Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este nuevo canal de YouTube, podcast, aún no sé qué será, pero bueno. Hoy os traigo a Chema Carreira, conocido como Chemita, Chema de ProBike, un mito, conocido por todo el mundo de Barcelona. Si alguien va en bici a Barcelona, en algún momento ha pasado por ProBike, porque era una de las tiendas más importantes, sea ciclista o no, en algún momento alguien ha charlado con Chema. Así que creo que es una persona importante para entrevistar porque tiene 30 y pico de años trabajando en ProBike, ¿no? Sí, efectivamente, 30 años. Bueno, Chema, pues explícate, ¿cómo entraste en ProBike? ¿Cómo llegaste a ProBike? ¿Tú de dónde venías antes de Bueno, ProBike? yo venía del sector de la automoción. Mi último trabajo había sido en SEAT, en las cadenas de montaje, pequeñas prensas, y bueno, allí estuve 2 años y evolucionando, bueno, se acabó el contrato, entré en el paro y la verdad no sabía qué iba a ser de mi vida. Anteriormente había tenido el primer contacto con las bicicletas, pero a nivel urbano, de desplazamiento. Había cambiado una moto por una bici, mi primera bici, una Botekia, y nada más lejos de lo que sería el sector de las bicicletas. Empezaba a pedalear, yo era runner, corría medias maratones, alguna maratón hice, y bueno, mi vida estaba enfocada a correr y a trabajar, poco más. Entrando en el paro, ya había conocido a Pere Caué, La cabeza visible de ProBike. de Digamos. ProBike, el gerente, el máter. Y bueno, habíamos coincidido bastante, empatizado mucho y pasamos a tener una relación cliente-amigo. Había visitado la primera tienda en La Forja para accesorios, pequeños accesorios, reflectantes, pastillas, cubiertas para mi Botekia. ¿Sí? Y bueno, todo había evolucionado dentro del curioso mecánico que quiere mantenerse esa bici antigua un poco más actualizada. Luego me daría cuenta que es una bicicleta muy pionera del principio y que yo lo que necesitaba era otra cosa, ¿no? Pero bueno, conociendo a ProBike, visitando. Estamos hablando de la primera tienda, La Forja, que eran 60 metros cuadrados, algo así. Sí, 60, yo creo que fue la segunda. Había primero un local de unos 35 o 40 metros y luego sumaron otro local al lado y ya hacían 60 y pico. Que las bicis estaban En el techo, ¿no? Sí. Colgando, ¿no? Mítico. En ProBike siempre las cosas optimizando los El espacios espacio al máximo. y haciendo muchos En altura, ¿no? Ganando en altillos, altura, ¿no? claro, con madera, trabajando. Y de hecho, el tema de la madera, un día charlando con Pera, me dijo, oye, ¿y tú no te vendrías a echarme una mano ahora que estás en el paro y tal? Y digo, ¿y no sabes qué vas a hacer? Bueno, me echas una mano por las mañanas a montar, que estamos montando, esta ya sería la tercera tienda. Nos saltamos la de Urgel y estábamos montando una en Villarroel. La Durgell estaba frente a la gasolinera. Sí, la casa, justo. Y ahí empiezo yo a ayudarle un poco como manitas ahí, limpiando el local, luego historias como a Pera le gustaba mucho lo de la madera a tope. Era como la moda en la época, ¿no? Que las tiendas por dentro estaban forradas de madera. Sí, y Como bueno, muy del oeste, ¿no? Un yo poco creo era... que su tendencia era mucho Bauhaus, ¿no? Que también Sí, estaba Bauhaus, por así. eso, sí, eran maderas. Y bueno, Pera como venía de la Seu d'Urgell, también de Sí, sí, más de mucha montaña, como madera. un refugio, ¿no? Un poco. Sí, más cálido, ¿no? Y también la posibilidad de moldear a tu gusto y estar cambiando. Y Pera, esto a todos nosotros nos gustaba mucho, en octubre cuando aflojaba la faena, pues empezar a hacer las modificaciones y actualizaciones de la tienda. Y ahí empecé yo, moviendo cosas y armando esta nueva tienda, que ya me parece eran 400 metros, no me acuerdo muy bien, pero ahí empecé haciendo obras, pequeñas obras. ¿Allí cuántos podíais ser? ¿10 quizá trabajando? No, éramos menos, 6 o 6 así, trabajando. contando Mía, que estaba también en aquella, pero no a todo tiempo, estaba Plana, en algún momento estuvo Alexis, Pera, yo
y poco más, eran 5 o 6 personas. Era la estructura. O sea, de hecho, en Urgell eran 3, 4, en la forja era 1, 2. Imagínate que para mí Urgell la recuerdo como grande. O sea, sé perfectamente, recuerdo la entrada y para mí ya era una tienda grande y debe ser súper pequeña. Porque Muy cada vez que pequeña. cambiabais de tienda era, hostia, qué grande que es. Y más No, grande la otra. más grande. Y siempre había, de hecho, de Urgell a Villarroel ya hubo un cambio de metros bastante grande y la exposición era mucho más grande. Ya había un club físico, una habitación donde había revistas, donde había un pequeño potro para esto. Siempre había un potro en el centro en el que nos poníamos a hacer reparaciones así para primera vista. Porque lo del club era, o sea, ese taller era como pincho, puedo pasar por ahí y lo Sí, reparo yo mismo, ¿no? Era como... claro, ¿Sí? no se utilizaba bien, pero era un reclamo nuestro de puedes hacértelo, te dejamos las tiendas. De hecho, en la primera tienda se hizo Pro Bike Club y había un espacio, pero ese espacio físico no estaba, se inventó en el momento que Joan Rovira aparece un día y dice, oye, ¿y el club dónde es? ¿Dónde me reparo la bici? Ah, pues mira, aquí. Y en O sea, tú aquel... ibas y te lo reparabas tú. Sí. Te dejabas las herramientas Y y como estábamos empezando en el mountain bike, por incluso los conocimientos, explicaba Pera, dice, oye, si te hace falta alguna herramienta, vamos y la compramos, porque ahora mismo es que ni la tenemos. O sea, las bicis llegaban, se montaban como se ponían, eran los primeros conocimientos. Estamos hablando del año, no me acuerdo, 90, 89. ahí. 89. Sí. Claro, Por yo ahí más o entré... menos, ¿no? Porque puede ser, ¿no? Sí, Sí, por los años, 89. ¿no? Más o menos. 89 y yo entré a trabajar en el 93. Entonces yo me acuerdo que en julio, más o menos en enero, febrero, empezamos a armar esta tienda. Ahí ya hay mucho complicidad con Pera y tal, y un día desayunando por la mañana me dice, oye, ¿y tú te vendrías a trabajar con nosotros? Y yo me fui para casa pensando esto. Llegué y justo tenía la oferta a través de SEAT y digo, ¿qué hago? ¿Me voy a SEAT o me voy a, a una cosa que realmente no lo conocía, pues no había hecho mecánica de bicicletas? Pero mi hermana me dijo, haz lo que más ilusión te haga y decidí irme a montar portabidones, a hacer equipamientos, a empezar a desmontar pedalieres con plana, un mítico y un personaje. Y entonces ahí, junto con Alexis, porque yo siempre estaba, pero siempre había una época en la cual plana desaparecía, aparecía Alexis. Porque en esa época ellos, rollo hippie, viajaban mucho, ¿no? Sí, Claro. o sea, pero una o dos veces al año hacía un viaje. Largo. Largo, de 1 o 2 meses, un mes. Y sí, O había sea, un para explicar un poco planteamiento. que era gente que Claro, venía de ir a montaña, claro, no era un negocio, o sea, era un negocio, sí. pero no era su... Yo creo que nunca pensaron que sería lo que acabó Bueno, siendo. en aquel entonces en Villarroel ya se empezaba a Bueno, ver allí que sí, ¿no? ya subía, pero bueno, claro, ellos habían viajado pues, estudiando pues, a Finlandia, a sitios, entonces estaban aún en la línea travesera, nunca competitiva, siempre pensando en que la bicicleta se pudiese poner un portapaquetes, una alforja, viajar, hacer la travesía de los Pirineos, hacer clásicas de la Vía de la Plata, mucho de viajar. Sí, había en ese momento ya había nacido la semilla de la competición. Habíamos Marcos Monfort, Ivonne Zugasti, Abel Bruno, ya estaban ahí. Y había esa semilla y había una línea más competitiva que salían a las rutas que hacíamos por Coiserola y todo, en plan un poco más competitivos, ¿no? Y había la línea pues, de Pera, yo no sé, de Luis Llach, mucha Sí, gente, excursionista, vaya, más mucho más... tranqui, de sí. tranqui. Bueno, yo creo que el Pro Bike Club era travesía, organizar cada año una travesía, ya sea con los amigos, con Luis,
todo se respiraba eso, la ropa técnica para viaje, el transportín, El gore el mítico, gore. el gore amarillo, rojo. Claro, no se miraban las cosas. Lo que pasa es que, claro, ya empezaban a entrar pues, las Conas, las Fire Mountain, Team Marine, todo ya más Racing. Ya empezamos a ver a las Copas del Mundo de Grundig, ya te acercabas un poco más a los personajes que habían montado mountain bike, John Tomac, era ya toda una mezcla de todo. Pero bueno, la línea de la tienda siempre más próxima al travesaire, al viajero. A disfrutar que no a competir. Digamos. Claro, sí, siempre. Y siempre con la ilusión de captar nuevos amigos, nuevos clientes, con esa perspectiva. De hecho, hay muchos que a día de hoy siguen viajando, tienen ese La Cristina, énfasis. ¿no? Cristina Blas, Guau, mítica. sí, sí, sí. Pero todos, o sea, José María, o sea, es que hay mucha gente que sigue viajando, Llorenç Pros, o sea, es increíble, es como ya hasta, no es que se jubilen porque ya están jubilados, pero ese ADN era el de Provide. Provide Club, la travesía 1 o 2 veces al año, planificada, se vivía en esa orientación y la parte más comercial, pues a medida se ha ido haciendo más grande la tienda, ya pasamos a la tienda de enfrente, que ya eran 1.500, me parece. Claro, ahí ya... En la que tenía la rampa. Sí, ahí el nivel de trabajo, bueno, habíamos pasado por una intermedia que sería la de París. París, sí. Y ahí ya se empieza a despegar las ventas, el movimiento de taller, hay mucho más volumen. Siempre pasan esos meses de octubre, noviembre con menos trabajo previo a la Navidad. En la Navidad se sube todo Disparaba, mucho ¿no? más. Pero bueno, de ahí a lo que vendría después en Villarreal, que fue el tope de lo tope, la entrada de Brompton, la entrada de la bici urbana un poquito más. Y allí es cuando arrancó un poco también la carretera, ¿no? En esa. Ahí puntualmente. Yo creo que la carretera donde decidimos darle un empuje porque creemos que estamos perdiendo una cuota de mercado fue en Viladomat. Cuando entramos en Claro, Viladomat, perdón. Sí. en la segunda planta ya se dedicó un trozo bien grande a carretera. Y era importante porque ya esos chicos que empezaron en Urgel, en la segunda o tercera tienda, cogían ya un matiz de competición más alto y necesitaban hacer carretera. Y ahí se vio un cambio al sector de la carretera, que luego sería gravel y demás, pero que ahora en ese momento pasábamos, ya era un boom muy bestia de ventas y reparaciones, se creció mucho, se introducieron nuevas marcas, ahí entraban Moonraker, entraban Marine, salían, Trek se consolidaba, Specialized seguía, era un boom. O sea, ahí realmente yo creo que fue el máximo, ¿no? Luego pasamos a Viladomat y ahí se empiezan a crear, dentro de la tienda se empiezan a hacer las pequeñas familias, los pequeños mundos en el cual hay urbano, niño, carretera, mountain bike doble. Hacemos una sección donde solo se hace montaje, hacemos una planta donde solo se hace taller, se segmenta todo mucho más. Y bueno, ahí ya llegamos a un tope brutal en el cual yo, después de 18 años ya como jefe de taller y el no haber delegado mucho mis faenas, paso a tema de jefe de montaje, ¿no? Para relajar un poco, para tener más contacto con el cliente final, para poder estar un poco más tranquilo. Muchos años ahí enfrente del taller, marrones, entonces con mi compi de viaje, Uriol Vidal, comiéndonos los marrones del día a día, arrancando todos los días tempranos, acabando tarde. Sí, yo recuerdo, eran madrugadas Muchas a veces. la 1:30. Esfuerzo, todo ello motivado por cada vez lo que te atrae más de las bicicletas, que siempre hay un lema, ¿no?, de que solucionábamos problemas,
expectativas, ilusiones, y esto siempre detrás de una bicicleta y esto, ¿no? Una ilusión. Cuando una persona va a comprar, en principio es felicidad, ¿no? O sea, Claro. te va a gustar seguro. Bueno, Y ahí evolucionábamos hacia un servicio muy directo, no lo habíamos perdido nunca, seguía siendo el Pro Bike Club, lo que pasa que con mucho más volumen, mucho más mecánicos. claro, vosotros, ¿cuántos ganchos que le llamáis vosotros? ¿Cuántas bicis cabían En arriba en mi taller? última época con el jefe de taller eran 128. Y ahora la nueva, que son 200 Había un ganchos. poco más, habían llegado a 220, así. De todas formas, lo que sería mejor o lo que se buscaba en aquel tiempo es que hubiese una rotación. Sí que había una estanqueidad y unas puntas. Por ejemplo, un lunes te podían entrar 40 bicis, un martes otras 30, y luego ya la capacidad ya era de espacio o de gestión era limitada. Ahí, bueno, pasamos mejores y peores tiempos, pero la línea se mantuvo, fuimos creciendo en cantidad de mecánicos, en cantidad de... incluso sumamos un recambista y bueno... Al recambista ya, explícanos para la gente que no sepa qué es el recambista en una tienda tan grande, porque en una tienda normal no existe esta figura, pero... Claro, el recambista viene a ser una persona la cual en aquellos días se venía a pedir la pieza, el recambio que necesitabas para reparar tu bici. Y también hacía de complemento al recepcionista de taller. Ayudaba mucho porque era una persona que en teoría tenía que estar muy formada para dar tanto servicio al cliente que viene de fuera, pues, pidiéndote una maneta o unos retenes o unas juntas o un rodamiento o una cadena, pero a la vez alimentaba y asesoraba y en el mismo tiempo... O sea, es el que le daba la pieza al mecánico, esto es lo que hay que ponerle. Sí. Yo creo que ahí, yo que he visitado muchas tiendas por España y tal, ahí nosotros estábamos, por aquella época estábamos un poquito adelantados mirábamos a otras, cogíamos como referencia, pero no mucha gente intentaba ya separar las piezas con la bicicleta, intentaba hacer una gestión y el recambista era muy importante. Era como un vendedor más. Había espacios de tiempo que no tenía tanta faena, o sea, que las pastillas buscaban más la autoventa, ¿no? Que tú cojas y veas el blister y lo cojas, pero había mucha atención. Y el complemento a la recepción del taller era vital. Por ahí han pasado mucha gente muy importante, Sergi Moy, Raúl, Higueras, Eloy, mucha gente que luego ha pasado a ser mecánico o ha pasado a ser vendedor o ha pasado a trabajar ya como jefe de taller. Ese puesto, el conocer los recambios y conocer las bicicletas y no solo decir, bueno, te vendo, no, saber las compatibilidades. ¿Qué es lo que tengo que montar para qué pedalier lleva esta bici? Sí, de hecho, muchas veces subíamos desde la tienda, ¿no? Subíamos al recambista a pedirle un presupuesto para montar un cuadro. ¿Y qué pondrías aquí? ¿Qué pondrías allá? En la época que se montaban a la carta, ¿no? Que ahora ya es muy raro, pero bueno. Pero sigue siendo, ahora se han creado muchas tiendas boutique que ya ya lo tienen incorporado y entonces incluso tienen una sala para poderlo hacer. Nos hubiese gustado a nosotros. De hecho, siempre lo hemos intentado, ¿no? Pero la realidad es que el día a día de la tienda te pide más agilidad, ¿no? Pero sí, en algún momento le decíamos, Sergi, venga, vamos a poner el manillar Ritchie, vamos a poner los puños tal, los Grafon, a esta bici ya le vamos a poner 10 velocidades y nadie aún había visto, o vamos a poner, en mi época, un USV brake, o vamos a montar una i33 con ruedas Spinergy. Dice, hostia, pero estos neumáticos se pueden montar. O vamos a montar unos túbeles. Eran las primeras ruedas que entraban casi en España en túbeles y el primer día duraron 200 metros.
no conocíamos ni líquidos ni Claro, historias. yo las pinché, ¿te acuerdas? Sí. Sí, era, bueno, Tú me dijiste, dice, no, si no se pinchan. Digo, pues estoy aquí en la Pues ya Sardaña está. y pinchado. No, nosotros nos duró, o sea, en aquel entonces, heredándolo un poco de las visitas que hacía a Madrid, hacíamos salidas nocturnas y se nos ocurrió montar Las NITES, ¿no? sí, las NITES, y entonces se nos ocurrió montar a Marcos Monfort, le montamos las ruedas y bueno, duró nada hasta el hospital clínico. O sea, primero el bordillo, pam, llanta. Y esas ruedas se repararon, él se las quitó y yo me las quedé y están montadas en una OCLV del año 96. Están ahí montadas, son las primeras que entraron en ProBike. Brutal. Eran otros tiempos, ahora ha evolucionado todo atómicamente, o sea, la tecnología, los procesos, el recambista mucho más importante ahora si cabe. Quien pretenda tener una tienda sin un recambista o recepcionista y hacerlo todo él, la verdad, ahora no lo veo. Y ahora tú, Chema, ¿cómo viviste tú estos cambios de tienda? Yo los cambios de tienda, un desafío total, de un esfuerzo titánico por todas las partes, trabajadores, con gerencia, con contabilidad, se multiplicaba todo por 10, por 100. Y bueno, había encuentros, desencuentros y encuentros, ¿no? Entonces, el crecer a veces da miedo, ¿no? Yo siempre he sido una persona muy conformista, me gustaría tenerlo todo más Por ti no lo pequeño. hubieras hecho. No, Te hubieras la quedado verdad es que en ese aspecto soy siempre un poco cagado. No me gustan en las novedades, pero ¿no? sí, las novedades y a veces los riesgos, ¿no? Pero está claro que si no creces es difícil en este sector hacerte grande, ganar dinero y crear más puestos de trabajo, más fluidez, vender más, rotar más el stock y en definitiva ser positivo en todo, ¿no? Porque también, sí, más trabajo, pero el hecho de tener más novedades, tocar más bicicletas, tener más clientes, más puntas, hemos vivido jueves, viernes y sábados increíbles, campañas de Navidad de locura, Claro, ¿no? yo para la gente que no sea de Barcelona o no vivió ese momento, que igual hay, bueno, raro sería, pero bueno, puede ser que haya alguien que no. Yo recuerdo que tú ibas un viernes a la tarde o un sábado a la tarde y parecía que hubiera una inauguración de algo. No se podía entrar en la tienda de gente, Sí, sí. pero era como si fuera rebaja, bueno, no sé, increíble, porque era como un punto de encuentro. Pero Sí. bueno, ibas ahí y al final siempre comprabas algo, ¿no? Porque No, era... sí era brutal, incluso piensa que en aquel entonces no había, por ejemplo, no había muchas tiendas en Sant Cugat, había solo pues, Escapa Sabadell, Morenito, poco más, en el Maresma empezaban a ver las tiendas, pero realmente era un núcleo, aparte, si lo has dicho muy bien, viernes, sábado, viernes las entregas de bicis nuevas, Increíble, a increíble. petar. El cambio, o sea, era muy bestia, incluso estaba reforzado, trabajábamos los mecánicos todo el sábado, hacíamos urgencias, todo lo contrario a lo que hay ahora, ¿no? Que hay que pedir cita, improvisación no hay. Aquí sí que había improvisación, aquí se vendía una bicicleta a tope de gama y si había que cambiar unos frenos, se cambiaban unos frenos, se cambiaban unos discos, si había que pasar una amortiguación de un lado al otro. Lo importante es que ese cliente había venido y había que entregar la bici. Durante muchos años hemos hecho el aporte de ayuda al montaje, de decir, pues, hostia, hay que cambiar los frenos a tipo moto, hay que tubelizar. Oye, adelante, o sea, a Sí, mediodías. sí, lo importante es que el cliente se lleva la bici y yo lo que siempre he dicho, ¿no? Yo el sábado, yo dejo la bici el lunes sin problema. El viernes, La quiero para yo quiero ir en pedalear. bici. Yo quiero ir en Sí. bici. Y bueno, y si no, nosotros como teníamos siempre el ADN de que el cliente no se tenía que quedar sin pedalear el fin de semana, a no ser que tuviese otra bicicleta y tal, muchas veces cogíamos y dejábamos nuestras bicicletas, las bicicletas que teníamos de test,
las bicicletas incluso de Pera, mía, de mía. O sea, increíble. O sea, nosotros queríamos que nadie se quedase y si había alguna problemática, alguna rotura y tal por mucho tiempo, que lo hubo una época, me acuerdo cuando se rompían los M2, los Huracán, ¿no? Que Joan San Martí se le rompía, a Guitarra de los Rebeldes se le rompía. Y claro, son una persona como que lo teníamos muy así, muy importante, ¿no? Para nosotros era famosillo y encima, Claro, es que tener un Duralcan era, claro, o eran sea, 500.000 pesetas, ¿no? era como un Xbox de ahora, pero es que Sí, era, en esa época era más, único, era sí. una cosa más No rara había todavía. muchos. Y como las garantías tardaban mucho tiempo, pues le En esos dejábamos. momentos sí, claro, no era como Sí, antes, como podían ahora, ¿no? estar medio año esperando un cuadro. Bueno, Chema, para cerrar esta charla me gustaría saber tu opinión de todo el movimiento esto que ha habido después de la desaparición, entre comillas, de ProBike. Bueno, mira, nosotros durante bien 2 años intentamos crecer, hacernos grandes para poder competir, hacer un esfuerzo, ampliar capital, ampliar, comprar, absorber otras tiendas para hacer más grandes y hacer compras, hacer grupos de compras para poder comprar más barato, Mejor precio. presionar, mejor precio. Todo esto durante mucho tiempo, pues reuniones con otras grandes tiendas para hacer compras en conjunto. Todo esto se intentó muchas veces, proyectos de compras de otras tiendas en otros emplazamientos, hacer más grandes. Habíamos sido una de las primeras, por ejemplo, concept store de Specialized en Sant Cugat, habíamos tenido una tienda en Vilafranca, habíamos hecho ampliación, pero ahora requería de hacer ampliación bastante bestia, de tener una tienda para entonces tener más stock, cumplir y ser más competitivo. Lo intentamos muchas veces y siempre hubo un gran grupo inversor o una tienda que ya tenía una flota de tiendas activada a la que nos pisaba un poco el terreno, ¿no? Durante bastante tiempo pues estuvimos intentándolo. Esto significaba ya un último esfuerzo porque crecer sobre una misma tienda, que esta tienda ya era grande, Claro, vosotros solo teníais una, era muy difícil. Las compras, las ventas y las compras después de la pandemia ya estaban es lo que había, no se podía crecer, había que crecer de otra forma, no había otra. Ya mucho tiempo dándole vuelta, nosotros habíamos tenido otros proyectos paralelos de triatlón, de intemperie, de venta cruzada, de multideporte, pero realmente ahora en el sector del ciclismo requería de un esfuerzo. Y entonces los grupos ya venían haciendo ofertas, picando a la puerta, oye, ¿vendéis? Primera, pues por ejemplo, en enero del 2020, ¿vendéis? Entonces, antes de agosto veíamos que las cosas se habían estabilizado mucho, que no había el boom de la pandemia y que realmente era un mundo que veías que las otras tiendas ya las habían comprado, que esto era días. Varias reuniones, varias conversaciones con los socios. Entonces decidimos vender. La verdad, un poco traumático todo. Para mí, impensable. O sea, la casa, era mi casa. O sea, salir de un sitio donde había compartido, vivido de todo durante 30 años. O sea, más de la mitad de mi vida allí metido. Pero bueno, viene el grupo inversor, Quadis, hace una oferta, la replanteamos un poco lo que es la salida de nuestro equipo, de nuestro grupo de personas. Sigue todo igual, excepto los que éramos socios, en los cuales ya había unas condiciones especiales de salida. En el caso mío, como era no solo socio, sino un socio trabajador, mecánico, montador, había una situación más especial. Las ofertas que había no eran muy alentadoras a corto plazo. Entonces, claro, se decide hacer
un arreglo, un ajuste para una salida buena y entonces volverá a oxigenarte en otro camino o en otra tienda o lo que fuese. Para mí, la verdad, fue unas semanas de mucho trauma, de mucho pensar, incluso cuando ya estaba fuera, ya lo había dejado, de decir, hostia, este era como mi pequeño hijo, o mi hermano y mis socios, mis amigos del alma, mis hermanos, y hostia, ¿qué estamos haciendo, no? Pero realmente vendimos cuando teníamos que vender, ganando un poco de dinero, mucho trabajo. Durante muchos años se ha dado trabajo a un grupo muy grande de personas. Hemos vivido de ello, hemos vivido bien y contentos de haber hecho amistad de gente para toda la vida. O sea, porque yo no entiendo ahora un día que no hable con alguien que tenga relación a ver o tenga relación aún con el ciclismo y con ProBike, ¿no? Entonces, para mí eso tiene un peso acojonante. Ha sido media vida allí dentro, pero es que realmente yo creo que seguirá media vida más después y no se habrá acabado la flama, el fuego de lo que engendramos durante tiempo. La vida ahora, después de ProBike, en el ámbito social, me aporta pues, que estoy más de cara a cara a otro sector, pero trabajando también con la bicicleta como vehículo de transformar vidas y de seguir disfrutando. ProBike es ProBike, llega hasta un momento y se corta, se vende, pero se vende como que te has deshecho de un hijo, ¿no? Pero ese hijo ha tenido muchos otros hijos, muchos amigos, conocidos, gente de lejos, de cerca, que los has conocido a través de esa tienda, ¿no? De ese espacio, de esos compañeros y de esas personas. Entonces, aunque ahora se muere de golpe todo lo que es el club, no sé qué, sigue habiendo una cosa muy grande, una empatía con toda la gente que ha rodeado, que ha vivido esos años de gloria, de satisfacción y sigues acompañándolos. A día me preguntan, comparto y bueno, esto será para siempre. De hecho, creo que muchos trabajadores que ahora forman parte de todo el staff de muchas tiendas de Barcelona se han formado en ProBike. Y entonces esto ya, joder, es la hostia, ¿no? Yo he sido profesor, entre comillas, de muchos de ellos, o cuanto menos los he acompañado a que aprendiesen y tuviesen ese espacio. Ahora, el otro día, pues hablaba con un compañero, y un amigo, y me decía, o sea, pues he tratado con este chico que se llama Roberto, ¿qué tal? Digo, pues, tío, la mayor felicidad mía es que tú ahora seas atendido por Roberto. Pues Roberto Claro, había estado muchísimo. estuvo conmigo, empezó un proceso, él ya era un mecánico, era un artista, pero estuvo conmigo al principio de estar aquí y ahora te está atendiendo a ti 25 años después. Y con posiblemente parte de lo que mamó con ProBike y con el principio, que es dar atención a un cliente y dársela calidadmente y que vea a una persona que le habla y que no le está engañando, le está hablando puro, directamente. Eso es una semilla que nosotros sembramos durante. Tuvimos también diferencias, digamos, enfados, en desacuerdo pues, con formas de tratar un final de una venta, ya sea por precio o por esto, pero siempre había un cliente agradecido, un cliente que te enviaba una foto en esta última época que compartimos tanto de WhatsApp, un cliente que en algún momento te decía un reporte o te llegaba a la tienda y te decía, tío, contentísimo con lo que tú me recomendaste, me lo he pasado genial,
la primera época, pues era y tal, con los gores, me ha ido de puta madre, las cubiertas estas semi-slick para ruta, de puta madre. Todos estos feedback al final de las travesías, al final de las competiciones, al final de todo, del regalo de Navidades, o sea, era brutal. Esto es lo que me llevo, ¿no? Que cada día que tocas una bicicleta estás reviviendo en la esencia que yo empecé allí. Empecé poniendo portabidones, acabé haciendo de todo un poco y dirigiendo un poco el taller con Uriol. Y todo eso se crean amistades, tanto dentro, en el sector de trabajadores, de mecánicos y tal, como fuera. Clientes amigos que comparten salidas. Yo no salía tanto como hubiese querido de esto, pero sí empatizas. Hostia, ¿y qué probaste de esta bici? ¿Qué tal te fue? Todo esto, a día de hoy, increíble. O sea, son miles de personas las cuales alguna vez les escribes y dices, hostia, ¿y tal cómo te va? Hostia, ya no es lo mismo, fui a Escapa, pero no... Digo, pero sigues pedaleando, ¿eh? Y sigues pensando en mí cuando tienes un problema. Eso ya para mí ya es la hostia, es especial. Ese fue una gran cosa, un hijo que se creció contigo, creciste con él y encima pudimos hacer de forma muy natural, muy viva, muy orgánica, o sea, con gente que fue cliente, a veces que fue amigo y que fue trabajador contigo. O sea, hay una infinidad de gente, por ejemplo, Joan Rovira, y tal, que trabajaron, Marcos, mogollón de gente que eran amigos, trabajaron en el proyecto, salieron y a día de hoy pues siguen siendo activistas de la bici, amigos, y claro, esto es la hostia. Bueno, hubo que vender, salimos bien, tenemos una nueva vida y ahora la vida del ciclismo en los nuevos sectores, ha cambiado. Pero es como todo cambia, todo muta, yo me quedo con lo mío, con lo que hicimos, con lo que desarrollamos, que fue una super bestia, una cosa increíble, especial y seguirá por los tiempos. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí, Chema. Venga. Gracias por todo. Repito, Chema, el mito, ¿eh? Pues nada, gracias por todo. A ti. Nos vemos por Collserola. Venga, nos vemos por Collserola. Adiós, que Chao. vaya bien, gracias por todo. Gracias.